Tenía guardaespaldas poder y fortuna. Sin embargo, fue la voz temblorosa de una niña la que salvó la vida del director ejecutivo millonario. La noche estaba cálida y el aire denso con el murmullo de las conversaciones que salían del vestíbulo del lujoso Miami Hotel, mientras hombres y mujeres poderosos vestidos con trajes a medida se dirigían al estacionamiento bajo las brillantes luces de seguridad. El zumbido de los motores y el ritmo de los tacones pulidos contra el concreto llenaban la noche mezclándose con el sonido lejano de las olas rompiendo en la orilla. James Carter, el CEO multimillonario, cuyo nombre era sinónimo de éxito y dureza, salió del edificio rodeado por un muro de seguridad. Su traje azul claro estaba cortado con precisión, su cabello oscuro peinado hacia atrás a la perfección, y sus penetrantes ojos azules permanecían fijos en su teléfono como si el mundo exterior apenas existiera. Para él no era más que otra noche, otro contrato firmado, otra victoria en un mundo donde el poder dictaba la supervivencia. Su SUV negro elegante y blindado esperaba a unos metros, símbolo de control y orden, y para James no debía ser más que la rutina de subir y dejarse llevar a casa. Al otro lado del amplio estacionamiento, apoyada en silencio contra una de las columnas de mármol que decoraban la entrada del hotel, había una niña que no pertenecía a ese mundo deslumbrante. Lily, de solo 7 años, estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas. Su vestido amarillo pálido se había arrugado tras un largo día de espera. Sus rizos rubios enmarcaban su rostro pequeño atrapando el resplandor de las luces de arriba, pero su expresión era seria, más vieja que su edad. Estaba acostumbrada a que no la vieran una sombra en lugares reservados para gente mucho más rica y ruidosa que ella. Su padre trabajaba turnos largos en la cocina y ella solía pasar el tiempo esperando su diminuta figura, diluyéndose en el fondo donde nadie le prestaba atención. Esta noche, sin embargo, estaba más atenta que nadie. Sus oídos captaron fragmentos de una conversación en susurros, las voces de 2 guardias que creían que sus palabras pasarían inadvertidas en el caos de la multitud. Los hombres hablaban rápido su alemán, deslizándose en susurros apresurados, y para cualquiera más, habría sonado como ruido sin sentido. Pero la abuela de Lily le había enseñado alemán desde que era un bebé, y aquellas palabras se le clavaron como acero frío. No hablaban de simples instrucciones ni de bromas como pensó al principio. Las frases que usaron amañado para esta noche, no llegará a casa, hicieron que sus pequeñas manos apretaran el dobladillo del vestido, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El corazón le golpeaba tan fuerte en el pecho, que pensó que los guardias podrían oírlo y darse cuenta de que ella entendía. Miró a James Carter, que avanzaba hacia el SUV, con la seguridad de quien está acostumbrado a ser intocable, y una oleada de miedo la cubrió. El coche no era seguro. Lo sabía con la certeza que solo puede sostener la honestidad de un niño. El equipo de seguridad se movía como una máquina bien engrasada, sus cuerpos formaban un pasillo hacia el vehículo y sus voces crepitaban por los radios. Nadie vio a la niña paralizada junto a la columna, sus grandes ojos azules, siguiendo cada paso de James. Para ellos no era más que una espectadora, un adorno de la calle. Pero en la mente de Lily libraba una batalla. Solo era una niña. ¿Qué podía hacer contra hombres como esos? Y sin embargo no podía quedarse callada. No cuando entendía lo que significaban aquellas palabras susurradas. Pensó en su padre trabajando sin descanso a unos pocos metros en la cocina del hotel. En cómo él siempre le decía que el valor no era no tener miedo, sino actuar incluso cuando el miedo intentaba dejarte inmóvil. Con las piernas temblorosas se despegó de la columna. El aire se volvió más pesado a medida que James se acercaba al SUV con la mano aún en el teléfono y la atención en otra parte. Los pies pequeños de Lily repiquetearon contra el pavimento mientras corría hacia él, serpenteando entre el bosque de piernas enfundadas en trajes y las miradas sobresaltadas. Por un instante sintió el peso de los ojos de todos sobre ella, pero no le importó. Llegó hasta él y tiró desesperadamente de la manga de su inmaculado traje. Cuando al fin él miró hacia abajo sorprendido de encontrar a una niña allí, ella alzó la vista con lágrimas ardiendo en los ojos y susurró tan alto que sonó casi como un grito: «No suba al coche. Por favor, no se acerque». Por un segundo el mundo pareció detenerse.
La superficie pulida del SUV brilló bajo las luces. Un guardia se puso rígido como si algo hubiera quedado al descubierto, y James se quedó inmóvil desconcertado. La voz de la niña temblaba, pero sus ojos no mostraban más que un miedo crudo e inquebrantable. En ese instante suspendido, James Carter, un hombre que confiaba más en los números y en los contratos que en las personas, comprendió que aquella pequeña desconocida no estaba jugando. Algo estaba terriblemente e imposiblemente mal. El aire del estacionamiento se tensó de inmediato como si las palabras temblorosas de la niña hubieran descorrido una cortina que todos los demás habían ignorado. James volvió a mirarla tratando de entender qué quería decir. Su instinto le pedía desestimarlo. Al fin y al cabo, ¿cómo podía una niña saber algo que todo su equipo de hombres entrenados había pasado por alto? Pero había algo en su rostro que lo hizo dudar, algo tan genuino y desnudo, que lo inquietó más que la propia posibilidad del peligro. La pequeña mano seguía aferrada a su manga, y él notó con qué fuerza se sujetaba, como si su propia vida dependiera de que ella pudiera retener su atención unos segundos más. Los guardias se movieron rápidamente para apartarla, murmurando que solo era una niña causando problemas. Pero James levantó la mano y los detuvo con una orden tajante. El silencio se extendió entre el grupo, y por primera vez en años decidió escuchar a alguien fuera de su círculo de asesores. Se agachó hasta que sus penetrantes ojos azules quedaron al nivel de los de ella, y preguntó en voz baja, ¿por qué dices eso? Los labios de Lily temblaron mientras intentaba explicarse. Las palabras salieron atropelladas, entrecortadas por respiraciones rápidas, sus frases con inflexiones de alemán, mezclándose con inglés, mientras repetía los fragmentos que había oído. Le dijo que había entendido los susurros de los hombres que decían que el coche era peligroso, que alguien se había asegurado de que él no sobreviviera a la noche. James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dirigió la mirada hacia los guardias que ella había señalado, hombres que permanecían rígidos con el rostro traicionando un atisbo de inquietud. Había pasado demasiado tiempo en salas de juntas, llenas de engaño como para no reconocer la mirada de quien ha sido descubierto. Se irguió lentamente, endureciendo la expresión. Con un simple gesto de la mano, ordenó que el SUV fuera revisado de nuevo. Su equipo vaciló reacio a mostrar debilidad delante de él, pero la autoridad en su voz no dejó espacio para objeciones. En cuestión de minutos, un escuadrón antiexplosivo, siempre en alerta para un hombre de su posición, comenzó a inspeccionar el vehículo. Lily se mantuvo a su lado, su pecho subiendo y bajando rápidamente, como si temiera que nadie le creyera hasta que la verdad saliera a la luz. James conservó una calma extraña por fuera, aunque por dentro sentía una tormenta formándose. Volvió a mirar a la niña intentando entender por qué el destino la había puesto en su camino justo en ese momento. Un CEO multimillonario no estaba destinado a ser salvado por una niña de vestido amarillo arrugado y rizos cayendo sobre los hombros. Y sin embargo, allí estaba esperando la confirmación que probaría que sus palabras eran ciertas. El minuto se estiró infinitamente, el silencio solo interrumpido por el chasquido de las radios y las voces amortiguadas de los expertos mientras trabajaban. Entonces llegó el anuncio en una voz aguda y urgente. Había en efecto un artefacto escondido bajo el asiento del SUV, cuidadosamente conectado, para detonar en cuanto el motor se encendiera. Un estremecimiento recorrió al grupo entero. El guardia al que ella había escuchado se puso pálido. Su rigidez se transformó en pánico. De inmediato fue sujetado por otros miembros del equipo, sus intentos de huida torpes y desesperados. James exhaló despacio, su compostura una máscara frágil sobre la realidad de lo que acababa de suceder. Si la niña no hubiera hablado, si no hubiera tirado de su manga y lo obligado a detenerse, ya estaría dentro de ese vehículo. Su vida habría terminado antes de que la noche acabara, no por un negocio fallido, sino por una traición disfrazada de lealtad. Volvió a mirar a Lily, y por primera vez en años, se quedó sin palabras. Todo lo que logró decir en un susurro dirigido solo a ella fue: «Me has salvado». El estacionamiento estalló en caos, sirenas aullando, mientras llegaba la policía, la prensa rondando como halcones, las luces reflejándose en los autos brillantes.
Pero a través de todo aquello, James mantuvo su atención en la niña que había trastocado la noche. Ella permanecía muy quieta, aferrando nerviosamente el dobladillo de su vestido, sus ojos moviéndose entre él y el alboroto que los rodeaba. No tenía miedo de él, sino de lo que había descubierto. Y James, un hombre que se enorgullecía de nunca dejarse afectar, sintió algo agitarse en su pecho, algo imposible de ignorar. Le habían dado una segunda oportunidad de vida, y no provenía del dinero ni del poder, sino de la voz de una niña a la que nadie más había decidido escuchar. La policía llegó rápido, sus coches irrumpiendo en el estacionamiento, con luces parpadeantes que pintaban las paredes del hotel de rojo y azul. Los huéspedes y transeúntes se detuvieron a mirar. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar el caos, otros murmuraban confundidos, preguntándose por qué semejante escena ocurría frente a un lugar asociado con la elegancia y el poder. Para James, sin embargo, nada de eso parecía real. Permanecía allí un hombre que había pasado la vida calculando riesgos y asegurando cada posible resultado. Y sin embargo comprendió lo cerca que había estado de perderlo todo en cuestión de segundos. La idea de subir a ese SUV y no volver a salir le provocó una oleada de frío, aunque se obligó a mantener el semblante sereno que lo había hecho temido en las salas de juntas. Lily permanecía a su lado casi olvidada entre el alboroto, mientras los agentes rodeaban el vehículo y arrestaban a los guardias traidores. Su pequeña figura parecía aún más frágil en medio de tanto tumulto. Sin embargo, James notó que no huyó ni se escondió. Permaneció allí en silencio, sus rizos iluminados por las luces intensas, sus grandes ojos absorbiéndolo todo. Tenía las manos juntas, nerviosa, moviendo el peso de un pie al otro, pero su mirada seguía fija en el SUV, como esperando la prueba definitiva de que realmente lo había salvado. Cuando los oficiales confirmaron la presencia del explosivo, su rostro volvió a palidecer, y James comprendió de pronto que bajo todo su valor, seguía siendo una niña aterrada por la magnitud de lo que había hecho. Se inclinó ligeramente lo suficiente para acortar la distancia entre ambos, y le habló en un tono muy distinto al autoritario que había usado instantes antes. Le preguntó su nombre, y tras un momento de vacilación, ella respondió en voz baja: Lily. El sonido de aquel nombre quedó suspendido en su mente, un nombre simple que ahora cargaba el peso de su supervivencia. Le preguntó cómo lo había sabido, y ella explicó con voz entrecortada que había escuchado a los hombres hablando en alemán, y que su abuela le había enseñado a entenderlo. Repitió las palabras que ellos habían usado, su voz temblorosa, pero lo bastante clara como para que James sintiera la verdad asentarse con fuerza dentro de él. La revelación lo golpeó con una intensidad inesperada. Su riqueza le había comprado capas de protección, vigilancia y lealtad, y sin embargo nada de eso lo había salvado. Lo había hecho una niña que solo esperaba que su padre terminara su turno, y que había notado lo que nadie más vio. James miró a su equipo, sus cabezas ligeramente inclinadas en vergüenza, mientras escoltaban a los guardias capturados, y sintió una rara oleada de ira no solo hacia ellos, sino también hacia sí mismo. Había construido una fortaleza de dinero e influencia, y aún así, casi había sido la causa de su caída. La policía empezó a hacer preguntas, exigiendo declaraciones, queriendo cada detalle del intento de atentado. Los reporteros avanzaban los flashes de las cámaras, estallando ansiosos por convertir la historia en el titular del día siguiente. James sabía que en cuestión de horas, el mundo sabría que había escapado por poco de la muerte. Pero se sintió extrañamente ajeno a todo aquello. Su mirada regresaba una y otra vez hacia Lily, que permanecía quieta, temblando un poco por el aire fresco de la noche y el ruido abrumador. Se veía tan pequeña, tan frágil, y sin embargo él no podía apartar el hecho de que su voz había tenido más poder en aquel instante que todas las fuerzas de seguridad que lo rodeaban. Cuando uno de los oficiales se acercó para hablar con ella, James instintivamente dio un paso adelante y posó una mano ligera sobre su hombro, como si quisiera protegerla. Aquella reacción lo sorprendió, pero se sintió irrefrenable. El oficial le pidió que repitiera lo que había oído, y ella lo hizo, aunque su voz se fue apagando con cada palabra, hasta que James la interrumpió con suavidad, diciendo que ya había hecho más que suficiente.
Les aseguró que su valentía les había dado lo que necesitaban y que él se encargaría del resto. El oficial asintió con respeto, reconociendo en el tono de James que el asunto no estaba abierto a discusión. Cuando el estacionamiento se despejó con el SUV remolcado y los hombres capturados bajo custodia, James quedó de pie bajo el resplandor de las luces del hotel con Lily todavía a su lado. Su padre aún no había salido de su turno y ella parecía dudar en moverse como si no estuviera segura de estar a salvo incluso ahora. James la observó durante un largo momento, asimilando la realidad de que ella había salvado su vida sin vacilar. Finalmente volvió a inclinarse hacia ella y en voz baja solo para que ella lo oyera dijo: «Esta noche has sido más valiente que la mayoría de los adultos que he conocido. Te debo más de lo que jamás podré pagarte». Lily lo miró con sus grandes ojos cansados, y por primera vez desde que comenzó la noche, se permitió una leve, frágil sonrisa. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio, como si hubiera cargado sola con el peso de todo aquel momento. Y finalmente, alguien le hubiera dicho que no era invisible. James sintió algo moverse dentro de sí al ver esa sonrisa. Para un hombre que había medido la vida en ganancias y pérdidas, fue la primera vez que comprendió lo que significaba estar en deuda con algo mucho más grande que el dinero. Las horas posteriores al hallazgo de la bomba pasaron entre destellos de luces, informes oficiales y un incesante alud de preguntas, pero para James todo se sentía extrañamente distante. Había pasado su carrera entera aprendiendo a manejar crisis, a hablar con calma incluso cuando todo estaba en juego. Pero esta vez era diferente. No era una crisis que pudiera enterrar en contratos o delegar a su junta directiva. Había sido su vida colgando de un hilo, y no la habían salvado los millones invertidos en su protección, sino una niña sin poder alguno excepto por la verdad que había tenido el valor de decir. Mientras la policía concluía su investigación y su equipo intentaba retomar el control de la situación, los ojos de James volvían una y otra vez hacia la niña que seguía a su lado, su pequeña figura perdida entre los altos hombres de traje. El personal del hotel susurraba sobre lo ocurrido, los rumores extendiéndose más rápido que la versión oficial. Pero Lily parecía encogerse ante el ruido, como si cada voz le recordara que estaba en un lugar donde no pertenecía. James notó cómo se abrazaba a sí misma su vestido amarillo arrugado, sus rizos desordenados por el aire nocturno, y sus ojos aún cargando el peso del miedo. Había sido tan fuerte en el momento, pero ahora que el peligro había pasado, se veía agotada como una niña obligada a soportar más de lo que debía. Aquello golpeó a James con una fuerza inesperada. Nunca había pensado en la resistencia silenciosa de la gente fuera de su mundo de poder. Por primera vez comprendió lo invisible que alguien como ella debía sentirse la mayoría de los días. Y sin embargo, esa noche había dado un paso adelante cuando nadie más se atrevió. Cuando su padre finalmente salió de la cocina del hotel, aún con el delantal puesto, la expresión de su rostro cambió al instante de cansancio a pánico al verla junto al multimillonario rodeada de seguridad y policías. Corrió hacia ella, las palabras atropellándose en su boca, tratando de entender por qué su hija estaba allí, por qué todos los miraban. Antes de que los hombres de James pudieran explicar, Lily simplemente alzó la vista hacia su padre y dijo con una voz suave y cansada que había impedido que él subiera al coche porque era peligroso. El hombre se quedó helado, los ojos muy abiertos de asombro, y luego la estrechó con fuerza entre sus brazos. James observó cómo la sostenía con un alivio inmenso reflejado en su rostro, pero también con una profunda tristeza, como si recién entonces comprendiera lo que su hija había enfrentado, mientras él estaba demasiado ocupado trabajando para notarlo. James dio un paso adelante, su voz firme y serena, y le contó al hombre lo que Lily había hecho, cómo había escuchado a los hombres hablando en alemán, cómo se había atrevido a hablar, y cómo gracias a ella él seguía con vida. El padre parecía abrumado, balbuceando palabras de incredulidad y disculpas por la implicación de su hija, pero James lo interrumpió con una firmeza que no dejaba espacio para réplica. Le dijo que Lily había mostrado más valor que nadie esa noche, y que su voz había salvado incontables vidas. Por un momento el hombre solo pudo asentir, abrazando a su hija, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Mientras la policía se llevaba a los traidores capturados
y la multitud se dispersaba. James tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Se volvió hacia Lily y su padre y les dijo que esa noche no caminarían hasta casa. Ordenó que fueran escoltados con seguridad no solo por lo ocurrido, sino porque algo dentro de él se negaba a dejarlos desvanecerse en las sombras de su memoria. No era una obligación, ni siquiera una gratitud en el sentido habitual. Era algo más profundo el reconocimiento de que su vida se había cruzado con la de ellos, por una razón que iba más allá del azar. En el coche que los alejaba de las luces parpadeantes y el caos, James se sentó en silencio junto a ellos. Lily se recostó contra su padre, sus pequeñas manos aferradas al delantal de él, los ojos medio cerrados por el cansancio. Había hablado con tanta valentía antes, pero ahora no parecía más que una niña desesperada por descansar. James la observó en silencio, y por primera vez en años, se permitió pensar en lo que significaba deber su vida, no al poder o al dinero, sino a la honestidad pura de la voz de una niña. Aún no sabía qué debía hacer con esa revelación, pero entendía con claridad que no podía simplemente volver a su vida como si nada hubiera pasado. Algo dentro de él había cambiado, y ninguna cantidad de riqueza o autoridad podría deshacerlo. Esa noche, mientras la ciudad de Miami brillaba tras las ventanas del coche, James Carter se sentó junto a una niña y su padre exhausto. Y por primera vez en décadas, sintió algo moverse dentro de sí, algo que casi había olvidado, que existía humildad frágil pero innegable, y la sensación de que el mundo meticulosamente construido a su alrededor estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente, amaneció con una claridad que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. Sin embargo, el peso de lo ocurrido seguía sobre James, como una sombra persistente. Apenas había dormido su mente repitiendo una y otra vez el momento en que Lily tiró de su manga, el pánico en sus ojos, el sonido de su voz temblorosa advirtiéndole que no subiera al coche. En todos sus años enfrentando acuerdos despiadados y negociaciones hostiles, nada lo había sacudido como aquella pequeña. Llegó a su oficina más temprano que de costumbre, recibido por una multitud de reporteros acampados afuera, sus preguntas sobre el intento de asesinato resonando, mientras él pasaba sin decir palabra. Dentro, su equipo ejecutivo se apresuraba a manejar la crisis, emitiendo comunicados sobre la seguridad de Titan y asegurando a los accionistas que la empresa seguía estable. Pero James apenas los escuchaba. Sus pensamientos estaban en otro lugar, girando una y otra vez en torno a la imagen de una niña, que no tenía ningún motivo para arriesgar nada por él. Y sin embargo, lo había arriesgado todo. Sentado tras su escritorio de cristal con la vista sobre el horizonte de la ciudad, se descubrió inquieto. Siempre había sido un hombre decidido que rara vez dudaba de sus propios instintos. Pero ahora sentía algo extraño en su interior, una incertidumbre sobre qué hacer después. La gratitud no era algo que supiera expresar con facilidad. Y aún así, no podía ignorar la necesidad de ver a Lily de nuevo. Ella le había salvado la vida, y aunque el mundo pronto olvidaría los detalles cuando la noticia perdiera relevancia, James sabía que él no podría hacerlo. Pidió a su asistente que averiguara dónde vivían Lily y su padre, disimulando la solicitud como un asunto de negocios. Pero en el fondo sabía que no se trataba de contratos ni de imagen pública. Era algo personal de una manera en la que nada lo había sido en años. Mientras tanto, Lily despertaba en el pequeño apartamento que compartía con su padre. El recuerdo de la noche anterior seguía fresco en su mente. Las voces en alemán, las luces intermitentes, el peso de la mirada de James cuando le dio las gracias. Todo parecía irreal, como si hubiera salido de un sueño. Su padre la atendía con esmero, insistiendo en que comiera más de lo habitual, la preocupación evidente en cada gesto. Había trabajado incansablemente para protegerla de las dificultades de su vida, pero ella había visto y hecho más en una noche de lo que la mayoría de los niños de su edad harían jamás. A pesar del agotamiento, Lily llevaba consigo un orgullo silencioso, aunque aún no comprendía su significado. Solo sabía que por una vez alguien la había visto. Y no solo su padre, sino un hombre cuya vida se extendía en un mundo muy distinto al suyo.
Al mediodía James llegó a su vecindario. Era una parte de la ciudad donde raramente había puesto un pie, con calles estrechas bordeadas de edificios envejecidos y niños jugando descalzos sobre aceras agrietadas. Su coche elegante destacaba como una joya en medio del polvo y atrajo miradas curiosas cuando bajó su traje azul claro impecable, incluso bajo el sol cegador. El padre de Lily se sorprendió al verlo aparecer en la puerta con las manos aún húmedas de lavar platos. Intentó disimular su incomodidad, pero James lo tranquilizó con una sonrisa poco habitual y una voz serena asegurándole que no estaba allí por asuntos de trabajo. En cambio, le pidió si podía hablar con Lily. Ella salió con timidez desde la pequeña cocina con los rizos ligeramente enredados y sus ojos azules observándolo con una mezcla de curiosidad y precaución. Se veía más pequeña allí en su propio hogar, rodeada de los modestos detalles de su vida. James volvió a agacharse para quedar a su altura, y con voz firme le dijo que había estado pensando toda la noche en lo que ella había hecho. Le explicó que hombres adultos con todo el poder y entrenamiento del mundo habían pasado por alto lo que solo ella había notado, y que su valentía había cambiado todo. Ella no respondió enseguida. Jugueteó con el borde de su vestido antes de susurrar finalmente que solo había tenido miedo y no quería que él muriera. La sencillez de sus palabras golpeó a James con más fuerza que cualquier debate en una sala de juntas. Ella no había actuado por estrategia ni por beneficio, sino por pura decencia humana. Le preguntó a su padre por su vida por la escuela de Lily, por cómo se las arreglaban. El hombre admitió con cierta vergüenza que el dinero siempre era escaso, y que Lily a menudo lo esperaba hasta tarde en la noche, mientras él trabajaba turnos largos. James escuchó atentamente sin decir nada al principio, pero dentro de sí sentía crecer una rabia sorda, no contra el hombre, sino contra la injusticia de todo aquello. Una niña que lo había salvado de una muerte segura, vivía en condiciones donde la propia supervivencia era una lucha diaria. Entonces comprendió que la gratitud no era suficiente. Quería hacer algo más, algo duradero, aunque todavía no sabía qué forma tendría. Mientras la luz de la tarde se filtraba por las delgadas cortinas del apartamento, James permaneció más tiempo del que había planeado. Se encontró cautivado por los pequeños relatos de Lily sobre su abuela, sobre cómo le gustaba dibujar en los márgenes de los cuadernos viejos, y cómo soñaba con ser maestra algún día. Al principio hablaba con timidez, pero al ver que él la escuchaba con atención genuina, su voz se volvió más firme. A James se le ocurrió que probablemente nadie de su posición se había sentado nunca en una sala tan diminuta a escuchar a una niña hablar de sus sueños. Y sin embargo, para él, aquello resultaba más real, más auténtico que cualquier sala de juntas en la que hubiera estado. Cuando se marchó, el vecindario estaba iluminado por el dorado tenue del atardecer. James subió de nuevo a su coche, pero sus pensamientos permanecieron atrás con Lily y su padre. Había ido allí por un sentido de deber, creyendo que le debía su agradecimiento. Pero se marchó con algo mucho más complejo, agitándose en su interior una conexión inexplicable, un lazo que iba más allá de la gratitud, una sensación de que su vida se había cruzado con la de ellos no por casualidad, sino por algún propósito. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, James Carter, un hombre que alguna vez creyó que nada podría alterar el curso de su vida perfectamente controlada, empezó a darse cuenta de que todo ya había comenzado a cambiar. Los días siguientes trajeron una tormenta de atención mediática. Los noticieros de todo el país difundieron la historia del intento de asesinato contra James Carter, el CEO multimillonario, cuyo imperio abarcaba aerolíneas, hoteles y bienes raíces. Los titulares clamaban traición dentro de su propio equipo de seguridad. La especulación crecía sobre quién había orquestado el complot y el público exigía respuestas. Sin embargo, lo que los periodistas no lograban captar, porque James lo había mantenido deliberadamente en secreto, era el papel que Lily había desempeñado. Su nombre no aparecía en las declaraciones oficiales. Su voz infantil permanecía oculta tras las sombras del gran escándalo. James había decidido que era necesario protegerla. El mundo del poder y la venganza era demasiado peligroso para arrastrarla a él,
y aunque todos creyeron que se había salvado gracias a medidas de seguridad oportunas, solo él sabía la verdad que había sido el valor de una niña lo que había detenido su muerte. Aun cuando la prensa convertía la historia en titulares y debates, los pensamientos de James volvían constantemente a ella. Había estado en su pequeño apartamento, había visto cómo abrazaba a su padre con una lealtad tranquila, y había escuchado sus sueños tan lejanos e inalcanzables. No podía apartarla de su mente. Cada noche tras el caos de las reuniones y las estrategias, imaginaba su pequeña figura en aquel vestido amarillo arrugado, los rizos cayendo sobre su rostro, su voz temblorosa pero decidida, diciéndole que no subiera al coche. Había estado rodeado de hombres entrenados para detectar el peligro, hombres que cobraban sumas exorbitantes por protegerlo, y sin embargo habían fallado. Ella no. Ese pensamiento lo llenaba de humildad como no lo había hecho nada en décadas. Su junta directiva comenzó a inquietarse al verlo menos involucrado en el torbellino del control de daños, pero James ignoró su incomodidad. Había sobrevivido a un intento de asesinato y la experiencia había abierto una grieta en su interior. Por primera vez en años, no se sentía satisfecho con el ciclo interminable de beneficios y expansión. Se descubrió inventando excusas para salir antes de las reuniones pidiéndole a su asistente que cancelara citas. Una tarde condujo él mismo sin el convoy de SUV negros ni los muros de hombres trajeados de regreso al vecindario donde vivía Lily. Las calles parecían más pequeñas esta vez, la risa de los niños más aguda contra el telón de pintura descascarada y aceras rotas. Estacionó su coche al final de la cuadra y caminó el resto del camino atrayendo miradas curiosas, pero sin prestarles atención. Cuando Lily lo vio, sus ojos se abrieron de sorpresa aunque no se escondió. En cambio, avanzó tímidamente con sus rizos rebotando ligeramente al moverse. Llevaba en la mano un pequeño dibujo, líneas y colores garabateados sobre el papel. Cuando James le preguntó qué era ella, se lo mostró. Era una imagen de la noche en que lo había salvado dibujada con los trazos desiguales, pero sinceros de una niña. El SUV estaba allí garabateado en negro con figuras de palitos a su alrededor, y una niña diminuta tirando de la manga de un hombre alto con traje. James la miró durante más tiempo del que esperaba, sintiendo un nudo en la garganta, al darse cuenta de que ella se había incluido en la historia no como un personaje de fondo, sino como quien realmente había importado. Tomó el papel con cuidado, lo dobló con delicadeza, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta como si fuera más valioso que cualquier contrato que hubiera firmado. Su padre salió a recibirlo con la confusión marcada en el rostro. No comprendía por qué un hombre del nivel de James había vuelto ni por qué pasaría tiempo en un lugar donde la riqueza no tenía influencia. James le explicó de la manera más simple posible que le debía la vida a Lily y que su gratitud no era algo que pudiera pagarse con palabras. Le ofreció ayuda no de una forma que sonara a caridad, sino de una manera que pudiera construir algo duradero para ambos. El padre vaciló su orgullo tensándose, pero James habló con una sinceridad difícil de rechazar. Le explicó que el mundo ya les había arrebatado demasiado, que a veces el destino nos obliga a aceptar ayuda no por nosotros mismos, sino por quienes amamos. Esa noche, James se sentó de nuevo en el sofá gastado de su sala, escuchando a Lily hablar animadamente sobre su día en la escuela. Le contó cómo los otros niños no siempre la notaban, cómo a veces se sentía invisible. Y James sintió una punzada de reconocimiento. A pesar de todo su poder, él también se había sentido invisible a su manera, rodeado de personas que veían su fortuna, pero nunca lo veían realmente a él. Era un paralelismo extraño, uno que nunca había considerado, pero que los unía en un lazo inesperado. La observó reír suavemente por algo que recordaba sus rizos temblando alrededor de su rostro, y por primera vez en años, sintió algo dentro de sí que no era ambición ni cálculo. Era ternura frágil pero persistente, y le asustaba por lo desconocido que resultaba. Cuando finalmente se marchó esa noche caminando hacia su coche, bajo el tenue resplandor de las farolas, se llevó consigo no solo el recuerdo de su dibujo, sino la certeza de que su vida ya no le pertenecía solo a él. Le habían dado una segunda oportunidad, y la razón no era el poder,
ni la estrategia, sino el valor de una niña que nunca debería haber tenido que cargar con semejante peso. James Carter, el hombre que una vez creyó que todo podía controlarse y comprarse, comprendió que algunas deudas nunca podían pagarse con dinero. Solo podían honrarse con decisiones, con actos que demostraran que su valentía no había sido en vano. Y mientras conducía con las luces de la ciudad extendiéndose frente a él, empezó a entender que su camino futuro estaría para siempre ligado al de ella. James despertó a la mañana siguiente con una inquietud que no lo abandonaba. Era un hombre que había construido su vida en torno a horarios y control. Sin embargo, por primera vez, se permitió abandonar su agenda perfectamente calculada y seguir un impulso. Le pidió a su chofer que lo llevara al barrio donde vivía Lily, y aunque sus asesores le advirtieron que no viajara sin seguridad completa después del intento de asesinato, él se negó. El peligro ya no le importaba tanto como la convicción creciente en su pecho de que tenía que verla de nuevo. El pensamiento de su pequeña mano, aferrando su manga de su voz temblorosa, y de aquel dibujo que le había entregado, lo llenaba de una sensación que no conocía desde hacía años, un sentido de propósito que no estaba ligado al dinero ni a la supervivencia, sino a los frágiles hilos de la conexión humana. Cuando llegó, encontró a Lily sentada afuera del edificio de apartamentos, con un cuaderno apoyado en las rodillas. Estaba dibujando flores torpes con un trozo de lápiz, sus rizos cayendo sobre la frente, mientras se inclinaba hacia la página. Por un momento James simplemente la observó impresionado por la manera en que parecía crear su propio pequeño mundo, incluso en un lugar tan gris. Cuando ella lo notó, sus ojos se agrandaron de sorpresa, antes de transformarse en una sonrisa cautelosa, una sonrisa que parecía preguntar si estaba bien permitirla. James se agachó a su lado sin importarle que su traje perfectamente entallado se manchara con el polvo del pavimento, y le preguntó qué estaba dibujando. Ella le mostró la página señalando tímidamente cada flor, y explicó que eran margaritas porque eran las favoritas de su madre. La mención de su madre salió en un susurro casi como un secreto que había estado guardando, y James percibió el dolor en su voz aunque ella intentara ocultarlo. Su padre salió poco después secándose las manos con un trapo de cocina. Y aunque todavía parecía incómodo al ver a un multimillonario arrodillado en la acera junto a su hija James, habló con calma y con franqueza. Le explicó que quería ayudar no con limosnas que hirieran su dignidad, sino con oportunidades que aliviaran el peso que cargaban sobre los hombros. Le dijo que podía organizar una mejor educación para Lily, un hogar más seguro y apoyo que le permitiera crecer sin el miedo de quedarse atrás. El hombre vaciló su orgullo luchando contra su desesperación, pero la sinceridad de James atravesó toda resistencia. Por una vez no hubo negociación ni trato. Fue una promesa hecha no en el lenguaje de los negocios, sino en el lenguaje de la humanidad. Más tarde esa tarde, James los invitó a ambos al hotel donde se hospedaba. El contraste entre la grandeza del vestíbulo y la ropa gastada de Lily y su padre era impactante, y James notó cómo algunos huéspedes giraban la cabeza con una leve desaprobación. Pero en lugar de sentirse avergonzado, sintió una calma rebeldía crecer en su interior. Ya no le importaba lo que pensaran los demás. Mientras Lily contemplaba maravillada la lámpara de cristal y los pisos de mármol reluciente, James se dio cuenta de que tal vez nunca había visto un lugar así. Tocó la barandilla como si fuera algo mágico, sus ojos abiertos de curiosidad. Y en ese momento James hizo una promesa silenciosa que ella nunca volvería a sentirse fuera de lugar en el mundo. Compartieron una comida en uno de los comedores más tranquilos del hotel, y James escuchó mientras Lily hablaba de sus sueños con una avalancha de palabras. Dijo que quería ser maestra porque los maestros ayudaban a la gente a aprender cosas que no sabía, y a veces, saber algo podía salvar vidas. Hablaba con la seriedad de alguien mucho mayor que 6 años. Su voz estaba llena del peso de experiencias que nunca deberían haber tocado a una niña, y sin embargo ya la habían formado. James la escuchó con atención, asintiendo, animándola, y comprendiendo con cada minuto que pasaba que no solo era valiente, era extraordinaria. Esa noche, después de que se marcharon,
James se quedó solo en el balcón de su suite, mirando las luces centelleantes de la ciudad. Durante años aquellas luces habían simbolizado su imperio, el reino que había construido con ambición y esfuerzo incansable. Pero ahora se veían distintas. Le recordaban lo frágil que era la vida, lo cerca que había estado de perderlo todo, y cómo la única razón por la que seguía allí era una niña que había creído que su voz importaba lo suficiente como para salvarlo. Sintió un estremecimiento profundo, un impulso de redefinir el significado de todo su poder e influencia. Ya no quería que su legado tratara solo de riqueza. Quería que tratara de algo puro, de algo duradero. Quería asegurarse de que el valor de Lily nunca fuera olvidado, y de que su vida no fuera una cadena de carencias, ni de invisibilidad. A medida que la noche avanzaba, James comprendió que ya no se trataba de gratitud. Se trataba de responsabilidad, de propósito, y de la certeza de que el destino había puesto a Lily en su camino, por una razón imposible de ignorar. Cerró los ojos, y dejó que ese pensamiento se asentara por completo. Su vida había sido salvada para que pudiera cambiar no solo su propio futuro, sino también el de ella. Y en ese momento silencioso, con la ciudad zumbando bajo él, James Carter decidió que nunca volvería a vivir de la misma manera. Las semanas siguientes fueron distintas a todo lo que James había experimentado antes. Su vida, antes definida por reuniones interminables, informes financieros y el zumbido constante de la ambición, había tomado una nueva forma. Seguía atendiendo sus responsabilidades, pero su mente y su corazón ya no estaban consumidos por los márgenes de ganancia ni las adquisiciones hostiles. En cambio, estaban llenos de pensamientos sobre Lily y el camino que su presencia había abierto para él. La visitaba a menudo, a veces en su pequeño apartamento, otras llevándola a ella y a su padre a mejores zonas de la ciudad, para que conocieran cosas que nunca habían visto, museos, jardines, librerías tranquilas donde Lily podía perderse entre historias. Todo eso se volvió parte de su rutina. James siempre había sido visto como intocable, un hombre que vivía tras capas de seguridad y riqueza. Pero ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de una biblioteca, junto a una niña de 6 años, escuchándola leer en voz alta con esfuerzo, pero con determinación. Y para su sorpresa se descubrió más feliz de lo que había estado en años. La prensa finalmente pasó a otros escándalos, a otros titulares, pero la historia del intento fallido de asesinato quedó como un recordatorio silencioso en el trasfondo. Los asesores de James continuaron presionándolo para que restableciera su imagen, para que mostrara fuerza y control. Pero a él ya no le importaban las apariencias del mismo modo. Su fuerza, comprendió, no residía en proyectar invulnerabilidad, sino en el valor que había aprendido de una niña que no tenía motivo alguno para defenderlo, pero lo hizo. Comenzó a financiar discretamente programas en vecindarios desfavorecidos, empezando por las escuelas, aunque nunca puso su nombre en ellos. No se trataba de crédito ni de reconocimiento. Se trataba de crear una red de apoyo que asegurara que ningún otro niño tuviera que cargar con el peso que Lily había llevado aquella noche en el estacionamiento. Lily, por su parte, floreció de maneras que su padre nunca habría imaginado posibles. Con el apoyo de James, ingresó a una mejor escuela donde su inteligencia y su curiosidad fueron notadas en lugar de ignoradas. Volvía a casa llena de historias, palabras nuevas y dibujos que compartía con entusiasmo cada vez que James los visitaba. Su padre, aunque aún un poco desconfiado al principio, empezó a relajarse al darse cuenta de que aquello no era caridad para humillarlos, sino un afecto genuino. Por primera vez en años pudo respirar, trabajar sin el miedo aplastante de que el futuro de su hija fuera robado por la pobreza. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en un pequeño café que James había insistido en que probaran, Lily lo miró con sus grandes ojos azules y le hizo una pregunta que lo dejó momentáneamente sin palabras. Le preguntó por qué seguía regresando, si podía ir a cualquier lugar del mundo, si podía pasar su tiempo con quien quisiera. James la observó largo rato antes de responder, comprendiendo que le debía honestidad. Le dijo que el dinero nunca lo había hecho sentir realmente vivo, pero que ella sí. Que el momento en que tiró de su manga y le dijo que no subiera al coche
Le había dado algo mucho más grande que su propia vida, le había recordado lo que significaba ser humano. Su pequeña mano se extendió sobre la mesa, y se posó sobre la suya sus dedos diminutos, sobre la palma ancha de él, y sonrió con la serenidad callada que solo un niño puede tener. Le dijo que se alegraba de haber estado allí, que tal vez su madre le había pedido a Dios que la pusiera en el lugar correcto en el momento justo. Las palabras golpearon a James con una fuerza imposible de expresar, pero en ese instante comprendió algo que había rechazado durante años. Su vida no estaba destinada a vivirse solo para sí mismo. Estaba destinada a compartirse, a usarse para algo más que acumular. Pasaron los meses, y el lazo entre ellos solo se hizo más profundo. James comenzó a ver a Lily no solo como la niña que lo había salvado, sino como parte de su propia historia, como si siempre hubiera estado destinada a caminar a su lado. Ella asistía a la escuela con orgullo. Su padre encontraba estabilidad en su trabajo, y James por fin sentía que su imperio tenía un sentido más allá de la riqueza, porque le había dado los medios para cambiar vidas, empezando por la de ella. Aún recordaba la noche en el estacionamiento, la voz temblorosa que había cortado el ruido, y cada vez que miraba a Lily, recordaba que a veces la salvación no viene del poder, sino de la inocencia. El cambio final llegó en silencio sin aplausos, una noche en que James salía del apartamento después de cenar. Lily lo llamó desde la puerta, su voz pequeña pero firme, y le dijo que tuviera cuidado. Él se volvió con el corazón apretado en el pecho, y le prometió que lo haría. Por primera vez, aquella promesa no era vacía. No estaba dirigida a accionistas ni a miembros del consejo, sino a una niña que no solo le había salvado la vida, sino que sin saberlo, también había salvado su alma. Mientras conducía hacia la noche resplandeciente, James Carter supo con una certeza inquebrantable que su historia había sido reescrita. Ya no era solo un CEO multimillonario la figura intocable de los titulares. Era un hombre cuya vida había sido perdonada para que aprendiera lo que realmente importaba. Y aunque el mundo quizá nunca conocería los detalles de cómo había sobrevivido aquella noche, James comprendía la verdad con absoluta claridad. No habían sido la seguridad ni la fortuna las que lo salvaron.